Continuamos aquí en Ruta de Éxito por Vital FM 91.1. Bueno, y ahora vamos a cambiar de tema y vamos a conversar con nuestra siguiente invitada. Ella es Paz Medina Olano, psicóloga y profesora de yoga. Y con ella vamos a conversar acerca del yoga sensible al trauma. Qué importante, conversábamos afuera del aire, de todas estas personas que en algún momento han vivido un shock, y de lo que vivimos constantemente en el día a día y qué importante sería utilizar el yoga para estos fines. ¿Cómo estás, Paz? Bienvenida. Gracias, Carla. Bueno, feliz, contenta de estar aquí y de conversar además de un tema que es tan importante y que a veces no se toca sino más, ¿no? Vamos a ponerle un poco a la gente para ver la diferencia entre lo que es el yoga convencional y este yoga utilizado específicamente, ¿no? Sensible al trauma. En una práctica de yoga regular, digamos, para comenzar, quien no conoce lo que es el yoga, yoga significa unión, ¿no? Entonces, lo que buscamos en una práctica de yoga en general es la conexión entre cuerpo, mente y espíritu. La diferencia entre una clase de yoga regular y una clase o una sesión de yoga sensible al trauma es que normalmente empezamos por eso, ¿no? Cuando hablamos de una clase regular, estamos teniendo como este concepto de clase, de que hay un profesor, hay un maestro y hay unos alumnos. Cuando hablamos de una sesión de yoga sensible al trauma, estamos hablando que no hay jerarquía, sino que más bien todos de alguna manera compartimos esa misma humanidad y por lo tanto hay un facilitador que acompaña los procesos de los participantes, ¿no? No existe como este alumno-profesor. Por un lado eso, por otro lado, en una práctica de yoga regular estamos buscando de alguna manera llegar a ciertas posturas, ¿no? Como acomodarnos en ciertas posturas para conectar desde ahí con el cuerpo, con la mente, con nuestro sistema nervioso, pero precisamente desde ese llegar a ciertas posturas como un objetivo que nos brinde de alguna manera la capacidad de conectar con nosotros y bajar un poquito las revoluciones de la mente, ¿no? Que a veces estamos como con mucho movimiento mental. En una sesión de yoga sensible al trauma utilizamos la práctica para llegar a ciertos recursos y habilidades que luego podamos utilizar en nuestro día a día y que nos ayuden a balancear nuestro sistema nervioso, a regular nuestras emociones, a atender las necesidades de nuestro cuerpo y de nuestra mente, ¿no? Entonces utilizamos, digamos, la práctica para llegar a esos fines, a conectar un poquito más con nosotros mismos y a atender nuestras necesidades físicas y emocionales. Entonces, digamos que tiene como una característica un enfoque un poquito más terapéutico, ¿no? Que la práctica regular de yoga. Y además que tú eres psicóloga. Sí. Entonces, yo me imagino que en una sesión tú combinas un poco de esto, o sea, combinas un poco de poder tratar al paciente, ¿cómo le dices? ¿Paciente? Sí, al paciente, sí. A través obviamente de lo que le haya pasado, ¿no? Y lo combinas con el tema del equilibrio físico y mental como el yoga. Exacto. Es de hecho, las sesiones de yoga sensible al trauma son una herramienta, un complemento muy grande a la terapia hablada regular, ¿no? Porque lo que buscamos es integrar el cuerpo también. De hecho, cuando atravesamos algún tipo de evento traumático o desarrollamos trauma, hay funciones cognitivas como la memoria y el habla que se ven un poco deterioradas, entonces o no recordamos el evento específico y por lo tanto va a ser un poco más complejo hablar sobre eso y por lo tanto sí lo sentimos en el cuerpo, ¿no? Digamos, sí el cuerpo, como se dice, lleva la cuenta, entonces sí hay experiencias en el cuerpo que es importante poder trabajarlas y por eso es que ayuda mucho el complemento de la práctica de yoga sensible al trauma. Ahora, ¿quiénes son estas personas? ¿O cómo podríamos describir el trauma en sí? El trauma se puede dividir en dos. En trauma con T grande, le llaman T mayúscula, que suelen ser como eventos únicos en la vida, como eventos grandes, ¿no? Que de hecho cuando recién comenzamos a estudiar trauma o incluso cuando yo llevé la carrera de psicología hace algunos años, me enseñaron solamente como esa parte, ¿no? Como de pronto veteranos de guerra, como de pronto temas de violaciones o abusos, ¿no? Como temas muy grandes, muy importantes. Pero también existe otra parte que muchas veces se dejó de lado, que es el trauma con T minúscula, con T chiquita, que se le llama como el trauma de desarrollo o trauma de vincular, que son como estos pequeñas rupturas a lo largo de nuestra vida que no han tenido reparación, ¿no? Y que por lo tanto se queda como esa heridita. De hecho, trauma significa herida. Entonces, se queda como esa herida abierta que luego se detona o se gatilla en diferentes situaciones de nuestra vida porque no han sido reparadas en su momento. O sea, digamos que
hechos son considerados en trauma con T mayúscula pueden ser algo, por ejemplo, un accidente vehicular, ¿no? La pérdida de alguien está considerado dentro de un trauma con T mayúscula o con T minúscula. Sí, depende en realidad también de diferentes factores, ¿no? Como por ejemplo, en qué momento de tu vida te ocurrió, qué recursos tenías, si es que de pronto tenías personas que te acompañaron a sostenerte en ese momento, ¿no? Como hay diferentes factores que hacen que una situación o un evento se vuelva un trauma, se desarrolle como un trauma o no, ¿no? Entonces, digamos, incluso yo puedo atravesar por una situación en este momento y quizás no se desarrolla como un trauma, pero de pronto a los 8 años atravesé por lo mismo y de pronto sí se desarrolla como un trauma, ¿no? Porque hay un desarrollo cognitivo distinto, hay una maduración distinta, de pronto no tenía los recursos o las personas que me acompañaron no fueron suficientemente contenedoras o sostenedoras en ese momento para atravesar esa situación, ¿no? Entonces son como varios recursos, varios factores que van a estar involucrados, pero por ejemplo la pérdida de alguien importante en la vida puede ser, por supuesto, que puede desarrollar un trauma, ¿no? Va a depender también mucho en qué etapa de la vida estás, ¿no? Exacto. O sea, cómo estás en ese momento en la vida, qué es lo que estás haciendo, como tú dices, quiénes están a tu alrededor. Bueno, entonces la pérdida de alguien, por ejemplo, ¿no? Si un niño pierde a sus papás, ¿no? A temprana edad, obvio no es igual que una persona adulta, ¿no? Ya tengas la pérdida de tus papás. ¿Qué pasa con las separaciones en el tema, por ejemplo, hablando de parejas, ¿no? Por ejemplo, sentimental. También es considerado cuando, por ejemplo, hay una ruptura que no estás esperando, ¿no? Siempre a veces hay dos personas, obviamente siempre se dice que en una relación uno da más que el otro, entonces, y a veces de un momento a otro vienen y te sorprenden y dices, bueno, ¿sabes qué? Hasta aquí nomás, y eso te genera como que, ¿qué? ¿En qué momento yo no sabía nada? Entonces, al día siguiente te sientes la peor persona del mundo, no quieres salir, no quieres sociabilizar, a mucha gente no quiere comer, se encierra, entonces, eso es considerado también un evento traumático. Nuevamente, cualquier tipo de situación que, digamos, nos desborde o cualquier tipo de situación que nos agarre un poco como fríos, como se podría decir, puede ser considerado un evento traumático. Ahora, no los mismos eventos traumáticos que para alguien puede generar trauma, no necesariamente para otra persona lo va a desarrollar, ¿no? Depende nuevamente de cuáles son sus recursos, cuáles son sus fortalezas, la resiliencia que puede tener, ¿no? Las personas con las que cuenta, si de pronto, ¿no? Como ese vínculo de pareja era lo más importante o lo único en su vida, probablemente va a ser más o va a haber mayor posibilidad, mayor probabilidad de que eso se detone en el desarrollo de un trauma, que si de pronto tiene otros vínculos importantes en su vida, otras cosas que le den sentido y propósito a su vida, ¿no? La pérdida de un trabajo también, ¿no? De un momento a otro, un despido que tú no esperabas y que te saca del estado en el que estabas, ¿no? Entonces, bueno, ya hablamos de un accidente, por ejemplo, vehicular, ¿no? Hay muchas personas, por ejemplo, que... ¿qué pasa con estas personas que sin de repente haber vivido una situación les genera algo, ¿no? Por ejemplo, el pánico, hace un momento conversábamos, ¿no? El pánico a las agujas, el pánico al volar también. Entonces, ¿de qué manera entra aquí, ¿no? En las terapias el tema de este yoga diferente? ¿Cómo es el manejo más o menos para las personas que están interesadas en utilizar este método? Porque ya, digamos, no es un método convencional, ¿no? Exacto. Acompañarlo, digamos, una conversación con tu psicóloga, ¿no? Y acompañarlo con una sesión de yoga terapéutica específicamente para tu trauma. Exacto. Lo que se busca en una sesión de yoga sensible al trauma es generar seguridad. Por un lado, ¿no? Generar seguridad, generar los recursos también para que esa persona se empodere y pueda tener la fortaleza para empoderarse, para regular sus emociones, para regular su sistema nervioso, ¿no? Hay diferentes elementos, digamos, podemos pasar un poquito como a hablar de los elementos de una sesión de yoga sensible al trauma específicamente, que son distintos además y son clave y son distintos a los de una clase regular de yoga, ¿no? Por un lado, se debe ofrecer siempre seguridad. Eso quiere decir que, por ejemplo, cuando hemos atravesado una situación de trauma, se pierde definitivamente la sensación de seguridad. Nos sentimos desprotegidos, sentimos como esta sensación de alerta o de amenaza, ¿no? Entonces, en una sesión de yoga sensible al trauma es importante ofrecer seguridad y ofrecer seguridad desde diferentes maneras, ¿no? Como, por ejemplo, al comenzar una sesión se puede decir, bueno,
las salidas, ¿no? Están a este lado, el baño se encuentra a tal lado, mantener las luces prendidas, como con sutilezas que a veces no nos damos cuenta y que eso ya le va a dar seguridad a quien está practicando o quien está participando en una sesión. Luego, ofrecer opciones. Siempre en una sesión de yoga sensible al trauma queremos ofrecer opciones porque en un evento traumático definitivamente se pierde como la posibilidad de elegir, ¿no? Como algo inesperado, como algo difícil. Perdemos la posibilidad de elegir y les queremos ofrecer ese poder, ¿no? A quien participa de una sesión de yoga sensible al trauma, la posibilidad de, ok, puedo elegir si me quiero mover de esa manera o si quiero moverme de otra manera, si quiero colocar el brazo de esta forma o si lo quiero dejar aquí, ¿no? Como tener esa posibilidad de, tengo opciones en este mundo, o en este momento por lo menos de sesión, y puedo elegir. Luego, se promueve la interocepción, que es la capacidad de conectar con nuestras sensaciones, de conectar con nuestro cuerpo físico, de conectar con nuestras emociones, ¿no? En trauma hay mucha disociación, que es la desconexión del cuerpo. Y hay mucha, justamente, desconexión de las sensaciones físicas o de lo que sentimos, de nuestras emociones, ¿no? El cuerpo se vuelve como un lugar inseguro. Uh-huh. Entonces, volver y regalarles un poquito o recuperar un poquito esa sensación y esa capacidad de conectar con su cuerpo es importante. Luego les ofrecemos la conexión con el momento presente, ¿no? Nuevamente, cuando estamos atravesando o hemos desarrollado algún tipo de trauma, hay una desconexión. El momento presente no se siente seguro porque el cuerpo ha atravesado por algo que no ha sido seguro. Entonces, devolverles nuevamente esa capacidad para estar en el momento presente a través de ciertos recursos y herramientas como la conexión con las manos, ¿no? La orientación, el poder observar dónde estoy ubicada, dónde me encuentro, cómo es la sensación que se siente en mi cuerpo. Eso nos va devolviendo la capacidad de estar en el momento presente. Luego, la experiencia compartida, que en trauma una vez uno se siente como aislado, ¿no? Como se siente solo, se siente desconectado del resto. Puede sentirse que solamente yo estoy atravesando por esto difícil y por estas sensaciones y experiencias complejas, ¿no? Entonces, lo que queremos es devolverles esa capacidad de no juicio y de aceptación en donde estamos ahora, ¿no? Y si es que se practica en grupo, por ejemplo, en una sesión de yoga sensible al trauma, hay como también esta especie de homogenización, ¿no? De estamos todos compartiendo la misma experiencia humana. Y por último, hay una tensión importante en el sistema nervioso. En trauma hay una desregulación del sistema nervioso y por lo tanto queremos ponerle foco justamente a eso en una sesión de yoga sensible al trauma, ¿no? Poder ofrecer recursos somáticos que respondan a cómo está su sistema nervioso en este momento. Uh-huh. Qué importante. De verdad que son temas muy importantes porque has desglosado qué es lo que va a sentir una persona, cómo va a ser tratada una persona que está pasando por un momento, ¿no? Como este. Y qué importante también es sentir acompañada, ¿no? De repente en estas sesiones donde hay más personas, te va a permitir ver que, ok, tú estás pasando por algo, pero ella también lo está, él también lo está, ¿no? Entonces ya no te sientes tan sola, ¿no? En ese evento tan complejo que es, como es el tener el trauma a algo, ¿no? Bueno, tenemos que hacer una pausa, sí, son las 10:39, vamos a un corte comercial y retornamos con más. Son las 10:41 y retornamos aquí a Ruta de Éxito por Vital FM 91.1. Estamos conversando con Paz Medina Olano. Ella es psicóloga y profesora de yoga y estamos hablando acerca del yoga, pero sensible al trauma, ¿no? Y cómo son estas sesiones en las que este tipo de pacientes que en algún momento de su vida han vivido algún evento, ¿no? Traumático, por así decirlo, a través de este yoga que está, digamos, direccionado o especializado, empiezan ya a ver la vida de otra forma. Ahora, conversábamos fuera del aire acerca de estos eventos traumáticos, ¿no? Por ejemplo, hablábamos de las personas que sufren accidentes, por ejemplo, automovilísticos, ¿no? Y que de repente luego de unos días en el hospital despiertan, pero es como que borras el cassette de ese evento y no hablas de eso, ¿no? Entonces estás viviendo un momento de shock, un momento de trauma. ¿Cómo lo maneja luego esto el yoga para que esa persona, digamos, se bloquea, que es lo que tú nos decías, ¿no? Bloquea el momento para no sentir dolor, ¿no? Para no hablar sobre el tema. Entonces, a través de este tipo de yoga vamos a
a abrir esta perspectiva de esta persona. Exacto, sí. El cuerpo es muy sabio, ¿no? El cuerpo humano, el organismo y el sistema nervioso es muy sabio y utiliza esos recursos justamente de bloqueo, donde ciertas áreas del cerebro dejan de funcionar, como áreas asociadas a la memoria y al lenguaje, cuando hemos atravesado un momento traumático, un evento difícil, precisamente como un factor muy protector, ¿no? Como, digamos, para poder continuar con nuestra vida y de alguna manera no recordar esa situación. Sin embargo, ese recuerdo sí queda a nivel del cuerpo, ¿no? De hecho, hay un libro muy interesante del autor Bessel van der Kolk que se llama El cuerpo lleva la cuenta y es un libro gigante que habla sobre el trauma justamente y cómo el cuerpo acumula como estos residuos traumáticos, ¿no? Es como, nuevamente, como esta herida que si bien no podemos volver al evento, no podemos cambiar el evento traumático, no podemos regresar el tiempo atrás, sí podemos atender esa herida, ¿no? Podemos curarla, podemos sanarla, podemos darle lo que necesita para poco a poco ir probablemente encontrando esa recuperación, ¿no? Ese empoderamiento y esa seguridad y esa calma que queremos tener finalmente como seres humanos en nuestra vida, ¿no? Entonces, precisamente en Yoga Sensible al Trauma no trabajamos solamente en hablar sobre el evento, de hecho eso hasta puede ser retraumatizante, ¿no? Por eso es que a veces se dice que ciertas terapias más habladas o cognitivas sobre trauma pueden llegar a retraumatizar al paciente. Entonces lo que queremos es trabajarlo desde el cuerpo, ¿no? Trabajarlo desde cómo le puedo brindar seguridad al cuerpo, cómo le puedo brindar regulación al sistema nervioso, cómo le puedo ofrecer esta capacidad de sentirse anclado y seguro en mi propio cuerpo, que ya no está atravesando por una situación amenazante, ¿no? Y lo que sucede en trauma es que nos quedamos como un poco con esas respuestas que sucedieron en el evento traumático, como esa respuesta de estado de shock, de probablemente congelamiento o de lucha, ¿no? O de huida, que finalmente nos sirvieron en su momento para atravesar y para sostener ese evento traumático, pero que luego a mediano y largo plazo pues ya no nos ayudan tanto, ¿no? Nos lleva más a un estado de supervivencia y no tanto a vivir plenamente. Después también están los casos de las personas que pierden a sus familiares de un momento a otro, sí. ¿no? Y muchos de ellos están como que en el momento durante el velorio, durante el entierro, están como en shock, no botan ni una lágrima. Y cuando tú les hablas es como que estuvieran en otro lugar y no presentes en lo que está sucediendo. Y después de unos días, cuando ya regresan, ¿no? Empiezan a hacerte preguntas de incluso cómo fue el velorio, cómo fue el entierro. Es como que no hubieran estado ahí. Sí. Entonces, conversábamos también fuera del aire si en estas sesiones que tú tienes con los pacientes, influye también la familia. Hay sesiones en las cuales se llama a la familia, es importante el apoyo familiar, ¿no? Pueden existir sesiones sensibles al trauma que involucren a la familia. Directamente se suelen hacer con el paciente, ¿no? Con quien tiene esta sintomatología, con quien tiene esta intención también de sanar y trabajar en sí mismo. Y hay algo que no lo mencioné, pero que me parece importante mencionarlo ahora, que hay algo que se conoce como ventana de tolerancia, que es como esta zona en la cual funcionamos de manera natural y efectiva, ¿no? Y muchas veces en trauma lo que sucede es que la ventana de tolerancia como se achica, se estrecha un poquito. Entonces, las mismas situaciones que hoy en día a mí me pueden generar como una capacidad de, ok, estoy bien, estoy tranquila, puedo lidiar con esto, que puede ser un evento estresante, puede ser que en trauma o me lleve a una hiperactivación y está más asociado como a síntomas de ansiedad, mayor ritmo cardíaco acelerado, ¿no? Como mayor tensión muscular, o puede ser que me lleve hacia abajo a una hipoactivación, más asociado hacia la depresión, el letargo, el cansancio, ¿no? Entonces, en trauma pasa justamente eso, que la ventana de tolerancia comienza a achicarse y no tendemos a responder de la misma manera como responderíamos en una situación normal, por así común, decirlo. claro, normal, que quizás como me puede generar cierto estrés, cierta ansiedad, cierto miedo, pero puedo lidiar con eso, ¿no? Sino que tengo como respuestas un poquito más grandes, ¿no? Sobreactivadas o hipoactivadas. Entonces, sí, cuéntame. No, sí. Entonces, es importante también como
pensar un poquito en eso, porque en trauma vemos las respuestas que fluimos un poquito, no pasamos tanto por la ventana de tolerancia que nos hace sentir seguros, sino que fluimos un poquito hacia arriba, hacia la ansiedad, o hacia abajo, hacia la depresión, y se vuelve como algo sobrepasado, como que sentimos que no tenemos los recursos para poder sobrepasar ese tipo de situaciones que en una persona quizás que no ha atravesado por algún tipo de trauma o que no ha desarrollado trauma puede ser más natural o más normal, ¿no? Has tocado un punto importante y además que las cifras en el Perú se han incrementado acerca de las personas con ansiedad, ¿no? Cada vez hay más personas que tienen estos tipos de ataques, de sobresaltos, de taquicardia, ¿no? Entonces, este tipo de diferente práctica del yoga está recomendado también para ellos, es recomendable también, porque es como que ellos vivieran situaciones de trauma cada cierto espacio, cada cierto tiempo. En realidad no sé cómo conceptualizarlo. Tú que eres la especialista, de repente puedes darnos un poco más de luz. A mí nunca me ha pasado. Pero sí sé de personas que sufren estos ataques de pánico o la ansiedad. Exacto, sí. Lo que sucede es que hay situaciones que gatillan esos traumas, ¿no? Se le conoce como gatilladores a los procesos en los cuales un estímulo que puede ser un olor, una situación, un evento, gatilla o digamos como nos lleva a tener la misma respuesta que tuvimos en el evento traumático, ¿no? Entonces, claro, este sobresalto, hipervigilancia, esta taquicardia, ¿no? Que son síntomas de más hacia la ansiedad, se gatillan frente a ciertos estímulos y que a veces ni siquiera los detectamos, que a veces pasan un poco como nebulosamente por la mente, desapercibidos, pero el sistema nervioso sí lo capta, ¿no? Hay como esta sutileza que el sistema nervioso sí lo capta. Entonces, las sesiones de yoga sensible al trauma también son para trabajar con personas, ¿no? Que están como en esta parte de la ventana de tolerancia más hiperactiva, con ansiedad, o en hipoactivación con un poquito más hacia el letargo y la depresión, ¿no? Y creo que es interesante que lo menciones también porque a veces pensamos en trauma, como dijimos al inicio, algo muy grande, ¿no? Como tengo que haber sucedido algo muy grande, muy importante, y de pronto realmente todos de alguna u otra manera llevamos esa cuota de trauma más vincular, ¿no? Que de cosas que quizás no se resolvieron en el momento del pasado, de cosas que ahora nos gatillan quizás ciertas respuestas, ¿no? Entonces realmente las sesiones de yoga sensible al trauma pueden ser aptas para cualquier tipo de persona que tenga algún tipo de situación difícil que se sienta gatillada por algo, ¿no? Ahora, ¿de qué edad a qué edad está recomendado este tipo de yoga? Idealmente para mayores de edad, pero realmente adolescentes desde los 15, 16 años también podrían llevar sesiones de yoga sensible al trauma. La recomendación es que si se hace de manera grupal, digamos, pueden realizarse con grupos muy homogéneos, ¿no? Por ejemplo, adolescentes de 16 a 18 años, ¿no? Con estas condiciones, o mujeres que hayan atravesado por este tipo de, qué sé yo, cáncer de mama en remisión de tal edad a tal edad, ¿no? Entonces, trabajar con grupos que sean un poquito más homogéneos ayuda a poder detectar qué gatilladores, ¿no? tenemos que evitar. ¿Hay algún caso en específico que tú recuerdas que te haya marcado, ¿no? Con algún paciente que tú hayas visto que la situación en que vivió y cómo después de estas terapias pudo llevar un poco mejor la vida, ¿no? ¿Cómo está ahora de repente en la actualidad? Ahora, ¿cuántas terapias le dicen? ¿Cuántos de estos están recomendados? Como sesiones, realmente puede ser un proceso que se lleve hasta toda la vida, ¿no? Como igual que la práctica de yoga, es un proceso que comenzamos y una vez que comenzamos casi que no hay límite de tiempo y podemos practicarlo por toda la vida. Lo mismo con las sesiones de yoga sensible al trauma, ¿no? No es algo que digamos, esta es la cantidad de tiempo y ya, pero obviamente en cierta cantidad de tiempo, cierta constancia, y además el uso también de esas herramientas que aprendemos en una sesión en el día a día, evidentemente va a tener una mejor consecuencia en el paciente, ¿no? ¿Y algún caso de éxito que recuerdes de alguien que haya estado de repente y a partir de qué sesión empezaron a verse ya los resultados? Sí. Recuerdo una paciente con quien comenzamos a hacer más como una terapia hablada al inicio, y claro, había mucho como esta, no diría resistencia, pero sí había como mucha dificultad para conectar con solamente el recuerdo y solamente con la palabra, ¿no? Y
comenzamos a incluir ciertas, no hicimos sesiones específicas de yoga sensible al trauma, pero sí comenzamos a incluir ciertos recursos y herramientas más somáticas, más corporales, para integrar justamente su experiencia, y realmente le ayudó luego a poder comunicar un poquito mejor, a poder conectar con sus emociones, porque también había mucho de, ¿no? Como cómo te sientes, si solemos decir bien, mal, ¿no? Y no reconocemos esa gama de emociones que podemos sentir y por lo tanto también sensaciones en el cuerpo, ¿no? Entonces me acuerdo mucho de esa paciente que el incorporar el cuerpo le ayudó justamente a poder decir, ok, esto es lo que siento y de esta manera también me puedo atender, y esto es lo que me ayuda y esto es lo que me funciona y esto es lo que necesito en este momento, ¿no? Y es algo que luego se fue trasladando también a su día a día, y pues el proceso mejoró muchísimo, fue un proceso muy enriquecedor realmente. Qué bueno, qué interesante. Bueno, Paz, vamos a contarle a todo el mundo acerca de dónde están ubicados ustedes. Okay. ¿Cómo te buscamos? No me lo han colocado acá. Bueno, yo estoy en Instagram como pazmedina.yoga. Brindo clases, en este momento brindo clases de yoga grupales virtuales. Brindo sesiones de psicoterapia individuales y retiros de yoga, retiros de bienestar. Los retiros, ¿no? Esos son otro punto importante que no lo hemos tocado. Ya no nos alcanza el tiempo para tocar los retiros. Eso también es algo importante porque a veces, claro, acudimos a estos, al recinto, ¿no? Y bueno, en ese tiempo tenemos que olvidarnos de los demás, ingresar a la terapia, pero estos retiros son justamente una desconexión total del mundo que dejas aquí para realmente ingresar a este mundo de yoga y aunque sea en estos días, ¿no? Encontrar eso que tanta falta nos hace, ¿no? Exacto, sí. Y el reto es luego trasladarlo, ¿no? A nuestro día a día. A tu día a día, claro que sí. ¿Cada cuánto tiempo estás realizando este tipo de retiros? Por el momento estoy realizando entre 2 y 3 retiros al año. El próximo retiro que se me viene va a ser en diciembre en Tarapoto, del 12 al 15. Sí. Sí. ¿Cuántas personas más o menos asisten a este retiro? ¿Cuál es el grupo más o menos, la cantidad de personas que viajan? Más o menos son entre 12 y 14 personas para 1 o 2 facilitadoras, ¿no? A Tarapoto. ¿A qué otros lugares han asistido? Por el momento a Pisac, en Cusco. También a Pisa en Cusco. ¿Y lo hacen a manera de campamento o tienen un lugar donde quedarse? Tenemos un lugar donde quedarnos, sí. En una casa, tenemos una sala de yoga, ¿no? Nos enfocamos mucho como en la práctica de yoga, meditación, hacemos ciertas actividades. Depende de dónde sea, ¿no? Las últimas veces que lo hemos hecho en Pisac, hemos hecho algunas actividades como despachos ceremoniales andinos, ¿no? Caminatas, hemos hecho ceremonias. Entonces es como un espacio muy integral de bienestar, de conexión con una misma, y son espacios muy enriquecedores realmente, ¿no? De trabajo muy profundo y de una transformación muy bonita también. Entonces las personas que estén interesadas pueden escribirte para este retiro que se va a dar en diciembre. Bueno, estamos a tiempo todavía para que vayan programándose, para que vayan viendo sus espacios, sus tiempos, ¿cuántos días va a ser este retiro? Va a ser del 12 al 15 de diciembre. De hecho, te estoy dando la primicia porque todavía no lo hemos lanzado, pero ya está todo por ahí cerrado, así que sí, todos bienvenidos. Del 12 al 15 de diciembre en la ciudad de Tarapoto. Sí. Ya, listo. Entonces tienen que buscar a Paz. ¿Cómo dijiste que estabas en las redes sociales? pazmedina.yoga en Instagram. Ok, y también para estas sesiones de yoga sensible al trauma. Algo que le quieras dejar al público oyente con respecto a la vida, por ejemplo, cotidiana, ¿no? De lo que nos pasa diariamente. ¿Algún consejo para todos nosotros que andamos al 1000 por hora? Yo les diría que desde que tenemos una mente humana, desde que vivimos en este mundo, ya no estamos libres de dolor, no estamos libres de sufrimiento, pero siempre podemos trabajar en estar mejor, ¿no? Siempre podemos trabajar en regresarnos a nosotros la capacidad de vivir plenamente, y para eso hay recursos, hay espacios, hay guías, hay compañía, ¿no? Y ojalá que puedan encontrar esos espacios que son seguros también para ellos, para poder trabajar y observarse un poquito más, ¿no? Es normal que vivimos en una vida como muy acelerada, en una cotidianidad muy fluctuante, y qué importante darnos espacios también para observarnos y para conocernos y para encontrar un poquito más de calma, ¿no? En esa rutina.
Qué importante es encontrar el espacio seguro, ¿no? Ya sea con de repente con paz, ¿no? En un espacio como este en el que se practica yoga sensible al trauma, o en el espacio en el que uno necesite o requiera que sea seguro para hablar del dolor. Es importante que hablemos del dolor. No importa lo que nos haya pasado, lo que hayamos sufrido, es importante hablarlo, porque cuando está dentro, como tú dices, el cuerpo luego empieza a hablar, ¿no? Y hasta a veces muchas enfermedades también están dadas en principio del dolor. Entonces hay que hablarlo, hay que conversarlo. Bueno, Paz, ha sido un placer. Esperamos tenerte, por supuesto, más adelante para seguir hablando de los retiros, ¿no? Y de las diferentes formas en las que el yoga ayuda a nuestra vida. Bueno, búsquenlas en las redes como pazmedina.yoga, ¿verdad? Sí. Bueno, hasta aquí llegamos hoy, ¿sí? Ya, nos vamos. Son las 10:57, nos vamos, 10:58. Nos vamos y volvemos mañana con mucho más aquí en Ruta de Éxito. Chao, chao.